Buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias. Estamos aquí iniciando ya esta última conferencia de perspectivas multidisciplinares para la integridad académica. Y vamos a iniciar con pues la sesión. Agradecer la participación de todos los docentes de educación superior, media superior y posgrado. Voy a presentar el CV, el historial de la doctora Ada Aurora, que en esta ocasión nos va a mencionar la conferencia, nos va a compartir la conferencia Literatura, Ética y Transformación Social. Y bueno, voy a dar algunos datos del historial de la doctora. La doctora Ada Aurora Sánchez Peña es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y maestra en Educación con especialidad de Humanidades por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha impartido docencia a nivel licenciatura y posgrado, así como cursos extracurriculares de literatura y promoción a profesores de primaria, preparatoria y licenciatura especializado en lectura. Ha publicado artículos de investigación, crónica, cuento y poesía, y ha sido coordinadora de distintos libros, entre ellos Hermenéutica y recepción de la obra de arte literaria, Palabra que arde, Grisela Álvarez, Vida, Política y Literatura, y Diarios interdisciplinarios de las ciencias sociales. Entre otros trabajos también ha sido compiladora de distintos textos literarios también y obras reunidas, por ejemplo, el libro Terrena Cruz, vida y obra de Agustín Santa Cruz, y libros en escena, textos de presentación a obras de géneros diversos, un deseo como llamada urgente. Y bueno, entre otras actividades también, ella, la doctora Adam, en el 2013 fue, pues, ahora sí que reconocida con la medalla Griselda Álvarez Pons de León por su trayectoria en el campo de las letras por parte del Congreso del Estado de Colima. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y directora de la Facultad de Letras y Comunicación aquí en la Universidad de Colima. Sus líneas de investigación son la narrativa mexicana contemporánea, rescate y literatura regional de la primera mitad del siglo XX. Bien, entonces pues damos la voz a la doctora Ada Aurora. Pues adelante, doctora. Muchas gracias e iniciamos entonces. Muchas gracias, doctora Mauri, por esta introducción que hace. Agradezco la generosidad de su presencia, estimados compañeros y compañeras docentes de la Universidad de Colima, y desde luego también agradezco la invitación que me hiciera la DIGEDPA a través de su directora, la doctora Marta Chávez, para participar en estas jornadas académicas 2023 de la Universidad de Colima. Muchísimas gracias. Voy a permitirme compartir con PowerPoint para ir desarrollando nuestra exposición. Pueden verlo ahora en pantalla, y como ustedes saben, mi charla, mi conferencia, este espacio del que gozo el día de hoy, lleva por título Literatura, Ética y Transformación Social. El objetivo que propongo es reflexionar en torno a la literatura como estrategia de sensibilización hacia la empatía, la conciencia ética y la transformación social. Elementos que, como hemos visto a lo largo de estas jornadas, particularmente en las conferencias virtuales que hemos tenido, recuperan mucho de un sentir actual universitario, el horizonte ético, la integridad académica y desde luego el encaminarnos al aporte a la transformación social. El esquema de exposición que estoy proponiendo es el siguiente: 3 temas con conclusiones: complejidad social y horizonte ético, la literatura como campo disciplinar y apoyo formativo, y un tercer punto que sería la recuperación, digamos, de los textos literarios como un recurso en el aula. Y las conclusiones, por supuesto, también. Bien, empecemos entonces. Para todos nosotros, desde luego que no es algo nuevo reconocer el complejo contexto social global en el que nos encontramos. Elementos como la violencia, las guerras, los conflictos interraciales, la inequidad de género, la corrupción, la proliferación de noticias falsas, contaminación ambiental, esta cultura de lo efímero y lo desechable que no solamente implica, digamos, lo material, sino todavía peor, en muchos de los casos, las relaciones interpersonales y, desde luego,
este componente del que se ha hablado aquí, de deshonestidad académica, entre otras muchas circunstancias. Ante este horizonte, dirá Adela Cortina, la filósofa, que hay una crisis económica, energética, medioambiental y de valores. Algo que desde luego condiciona nuestro actuar y nuestro decidir en el mundo, no solamente de lo cotidiano, sino también de lo académico, de lo científico, en fin. Estamos en un contexto determinado y habrá que actuar en el marco de esas circunstancias. Pero entonces, ¿qué tipo de profesionistas se requieren para contribuir a la solución de los problemas? Creo que en este sentido habría que apuntar que se trata de buscar la formación de un profesionista con un capital de saberes, de habilidades y de valores determinados. Aquí la gran pregunta que también subyace a esta que estamos formulando tendría que ver con cuáles son esos capitales de saberes, esas habilidades y esos valores. Pero lo que sí podemos ahorita aquí adelantar es que ese profesionista necesita manejarse en un horizonte ético con claridad, con conciencia, que le permita contribuir al bien común, a la justicia, a la equidad, a la sostenibilidad. Si nosotros no caminamos, si no avanzamos como una sociedad hacia ese imaginario, a esa idealización, los problemas se van a ir complicando, haciéndose más complejos y desde luego con mayores dificultades para su resolución. Mientras más complejo sea entonces nuestro contexto social, es claro que hay una necesidad todavía más urgente de una conciencia ética que otorgue fundamento a nuestras decisiones y a la percepción de las consecuencias de nuestros actos en un, digamos, momento cercano, pero también a largo plazo. Es decir, necesitamos pensar no solamente en nosotros, en el ahora, sino en las generaciones, en lo que dejamos para las otras generaciones, los que vendrán en 20, 30, 40 años cuando nosotros no estemos. Hay un compromiso ético frente a ellos. Si queremos dejarle el camino libre, digamos, para la realización de un futuro con ciertas condiciones de vida, necesitamos trabajar en ello. Es decir, no solo trabajamos para el presente, sino debemos trabajar también para el futuro. Agustín Domínguez Moratalla dice en Ética de la Investigación, un libro muy interesante y recomendable, lo siguiente. Si hay una lección básica y primera en la historia de la ética de las últimas décadas, es que el conocimiento y sus aplicaciones requieren profesionales que tiendan puentes entre la ciencia y los valores. La ciencia y los valores. Los laboratorios y las calles, la academia y las políticas públicas, el ingenio humano y la responsabilidad social. Luego entonces podemos observar que en esta cita de telón de fondo está desde luego una percepción ética relacionada con ese bien común, ¿verdad? Vamos a ir adelante. ¿Cómo se alienta entonces un horizonte ético a favor de ese bien común? ¿Cómo se estimula una sensibilidad humana en el más amplio sentido de la palabra? ¿Cómo podemos hacerlo en el día a día si partimos de la premisa de la necesidad de que tenemos que fomentar una serie de valores, de que tenemos que tener una conciencia del presente, del pasado desde luego, pero también de lo que sucede con nuestros actos y las consecuencias de esos actos con respecto a lo que dejamos a generaciones futuras? ¿Cómo hacemos para estimular esa sensibilidad? En ese sentido, creo que hay una serie de elementos clave que van precisamente modelando, abriendo, aperturando una sensibilidad para entender el horizonte del otro, para ser más inclusivos, para ser más empáticos, para estar en sintonía con los demás. En ese sentido, los elementos que visualizo son,
por una parte el pensamiento crítico, la imaginación, la capacidad expresiva, la vivencia de la alteridad, la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro, de la otra, para comprender sus circunstancias, su situación, su percepción del mundo. Hay que proveer también de herramientas, de ejercicios, de estrategias, nuestro diario quehacer educativo para promover un diálogo intra e interpersonal. Hay que comunicarnos bien entre todos, hay que buscar las mejores maneras en estas capacidades expresivas que tenemos de lograr el entendimiento, pero también hay otro tipo de entendimiento y otro tipo de comunicación que tiene que ver con lo interno, nosotros con nosotros mismos. Habría que recuperar, pienso también, el sentido epifánico de la existencia, es decir, el sentido de la revelación. Cada día, cada cosa que vivimos, como cada cosa que leemos, como cada persona con la que hablamos, como si se tratase también de alguien a quien leemos, por decirlo de alguna manera, debiera representar una oportunidad de revelación. Es allí donde está, como digo, el sentido epifánico de la existencia y también el sentido de la pertenencia. En este sentido, estaría refiriéndome a la pertenencia a un grupo, a una familia, a una cultura, a una lengua, pero también en una perspectiva más amplia de interrelación con esas otras culturas, esas otras realidades, otras percepciones. En el marco de esto que acabamos de decir, entonces, ¿cómo funciona o cómo opera la literatura como un campo disciplinar específico y como apoyo formativo? Vayamos hablando al respecto. Así como hay, digámoslo, un plato del buen comer que nos recomiendan legumbres y frutas, etcétera, carnes, cereales y demás, tenemos que también pensar que hay una especie de dieta, digamos, de ese buen leer o buen comer espiritual, mental, cognitivo. Y creo que en esta dosis, digamos, de textos a leer que pueden alimentarnos, están los textos periodísticos, los textos científicos, desde luego, pero también los textos literarios. Nosotros como profesores de diferentes asignaturas, cualquiera que podamos nosotros imaginar, desde luego que trabajamos con la lectura como uno de los recursos fundamentales de interacción, de aprehensión del conocimiento, etcétera. Pero muchas veces relegamos algunos tipos de textos o no solemos promoverlos con cierta, digamos, asiduidad, sino que los vamos dejando fuera quizás porque creemos que nos roban tiempo o porque no vemos la manera de recuperarlos. En este sentido, la invitación sería a considerar la posibilidad de llevar a nuestras aulas, independientemente de la disciplina que nosotros tengamos, los textos literarios. Y vamos a ir viendo por qué. Un buen profesor, profesora, nos dice Ken Bain, ayuda a sus estudiantes a sentirse bien, a creer en ellos, a promover el entusiasmo, la curiosidad, el reto intelectual. La diversidad, me parece, el entusiasmo que podemos nosotros generar en nuestros estudiantes por su propio campo disciplinar, pero también por otros para acercarnos a lo interdisciplinar o para trascender esa interdisciplinaridad e ir a la transdisciplinariedad, necesitamos entonces promover en ellos que descubran lo que subyace tras lo aparente, ayudarles a que expliquen y comprendan los mundos, las realidades en un sentido plural, es decir, ayudar a leer la vida en plural con el nosotros como el principio, no necesariamente con el yo como principio, es decir, sabiendo que somos parte de un ideal mucho más grande y más amplio, que es el más inmediato que quizás buscamos en principio cuando vamos a la universidad,
obtener un título, obtener un trabajo. Es decir, esos son elementos sumamente importantes, pero además de eso, hay algo más de fondo que tiene que ver con todo esto que comentábamos al principio. Saber que nos podemos sumar a tareas que contribuyen a un bien común, que estamos trabajando por la solución de los problemas que competen al presente, pero que con ello estoy abonando a la apertura de un futuro con relación a nosotros, a las otras. La literatura como discurso estético es al mismo tiempo un discurso ético, refleja transformaciones y opera transformaciones en quien lee. Pensemos en cualquier novela que hemos nosotros leído o pensemos en algún cuento. Hay un horizonte social que se está manifestando y muchas veces, como en el caso de la novela histórica, por ejemplo, hay una intención concreta de hacer partícipe a los lectores de contextos históricos y sociales y de mostrar ante los ojos del lector cómo se van operando precisamente las transformaciones, cómo se dan elementos de carácter político, económico, social, que van determinando la vida de los individuos y al mismo tiempo los individuos desde luego van influyendo en ese sentido de época y en esos acontecimientos. Hay quien dice que quien lee no es el mismo antes que después de la lectura. Empezando porque nuestras conexiones, ¿verdad?, mentales son otras a partir de este ejercicio de lectura. Entonces, la transformación es clara no solo en el sentido de que se refleja en una cierta manera en el texto literario, sino que además los textos, los literarios, pero desde luego también otros tipos de textos, operan transformaciones en quienes leen. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo ir introduciendo la lectura de textos literarios en el aula? Creo que hay una premisa clave que es que no podemos compartir el gusto por leer, el entusiasmo por leer, si nosotros no lo hemos vivido en carne propia. Y en ese sentido, pues la invitación es a que también nosotros como docentes nos demos la oportunidad de abrir la puerta no solo a las humanidades en general, incluyendo la historia, incluyendo manifestaciones artísticas, incluyendo la filosofía también, con algunos elementos en nuestras clases, sino también en la oportunidad de que a través de la literatura accedamos al conocimiento de otras perspectivas, otros modos de pensar y también a una cierta forma de presentación del lenguaje. El lenguaje, como sabemos, puede manifestarse en una dimensión literal, explícita, pero también en una dimensión connotativa, en una dimensión metafórica, simbólica. Y esa otra parte del lenguaje es sumamente importante también que nosotros tengamos acceso a ella. Dice Pedro Laín que quien lee no está haciendo algo, se está haciendo alguien. Y bajo esa perspectiva diríamos que leer también es una tarea de irnos haciendo alguien en el sentido de descubrirnos, de saber lo que queremos, de tener ese diálogo, de ese espacio de interioridad que al mismo tiempo nos permite luego una conexión mucho más amplia y mucho más abierta, más plural, más tolerante con los otros y otras. Nos dirá Antonio Basanta que forjar nuestro pensamiento crítico es algo muy importante. Saber qué leer como vivir es también un estado de permanente alerta. Entonces, estar alerta a nuestra propia condición, digamos, interna, pero también a ese contexto y a esa realidad a la que necesitamos nosotros responder. La lectura revela, descubre, ya lo decíamos, otras culturas, otras formas de pensar a los estudiantes.
puede también ayudarles a revelar su vocación, un proyecto de vida, ideales y la propia interioridad. La lectura, en otro sentido, revela al estudiante contra los prejuicios, los dogmas, los estereotipos. Ayuda a deconstruir ideas, estructuras mentales que limitan al ser humano en su desarrollo. Entonces revela en un sentido y en el otro también revela, subordina en el sentido más positivo del término. Entonces, aquí una acotación importante. Nosotros podemos ser testigos y reconocer que todo aquello contra lo que hoy en día se afanan las instituciones educativas, como es, por ejemplo, eliminar la violencia de género, la discriminación, por ejemplo, etcétera, son elementos que se han ido, digamos, transmitiendo de generación en generación y se han petrificado de alguna manera en nuestras estructuras, pero que muchas veces podemos en la reflexión y en la lectura y en la identificación de ese otro horizonte, de ese otro lado de la moneda, empezar a experimentar la necesidad y la oportunidad y la urgencia de construir determinadas ideas y prejuicios y estereotipos de los que nosotros hemos sido parte y a lo mejor incluso inconscientemente promotores de estas circunstancias. Así pues, la lectura puede representar un vehículo de transformación personal y de transformación social, como decía. Irene Vallejo, en un libro muy recomendable, puesto que ella es una filóloga muy entusiasta de la promoción de la lectura, y es justamente este libro que mostramos en pantalla, que es Manifiesto de la Lectura. Ella nos dice lo siguiente: el hábito de leer no nos hace necesariamente mejores personas, pero nos enseña a observar con el ojo de la mente la amplitud del mundo y la enorme variedad de situaciones y seres que lo pueblan. Nuestras ideas se vuelven más ágiles y nuestra imaginación más iluminadora. Tenemos entonces, desde esta perspectiva, que leer, al acercarnos a distintas culturas, a la percepción, al sentir, al pensar de otras personas, puesto que no solamente tenemos acceso al pensar y al decir de un autor, sino incluso de las representaciones de personajes que se hacen en esos textos, pensemos en caso concreto, en las novelas o en los cuentos, nos da pues la posibilidad de mirar lo que no podemos mirar quizás en la cercanía de nuestro contexto de, digamos, la vida real. Por ello es que puede ser muy práctico y muy alentador identificar determinados tipos de textos que pueden ayudarnos a forjar esta sensibilidad humanística de la que hablábamos, pero también para generar motivos de discusión, quizás frente a dilemas éticos que están presentando los personajes de una historia, para saber no solamente de esos dilemas, sino también de los contextos y de cómo ciertas circunstancias sociales que se representan están determinando también un determinado tipo de problemas y de circunstancias a los individuos. En fin, que el texto puede recuperarse de muy diversas maneras. Hay, desde luego, novelas que son largas, pero también otras que son cortas y pueden, en algún caso, trabajarse con algún capítulo, o en el caso que es mucho más práctico y recomendable, de algunos cuentos. Existen antologías del cuento por temáticas. Entonces hay cuentos que recuperan el tema de la soledad, el tema de los problemas mentales, el tema del amor, el tema de la contaminación ambiental, etcétera. Nosotros podemos recurrir en este sentido a los textos
como mediadores, como detonadores de ideas, de discusiones, y es un espacio de interacción diferente que puede generarse en el aula al que habitualmente nosotros estamos acostumbrados o generamos. Quizás no va a ser todos los días, pero de tanto en tanto estos elementos abren otro espacio de interacción y otra manera de acercarnos a nuestros estudiantes. La comprensión de horizontes ajenos al propio permite la experiencia de la alteridad, de la empatía, de la solidaridad. Y eso en parte se manifiesta, como decíamos, en el acceso a testimonios, a historias que están refiriendo condiciones distintas a las nuestras. Y entonces eso nos da una comprensión, desde luego, diferente de lo que somos y de lo que hacemos y dónde estamos e incluso hacia dónde vamos. La conciencia de ser parte de un grupo, de una cultura, de una tradición y al mismo tiempo de una colectividad universal otorga raíz a los seres humanos y diría yo también otorga fronda al ser humano. ¿En qué sentido? La raíz como aquello que nos permite sentirnos parte de un colectivo, de una cultura, de una lengua, como lo mencionábamos antes, y en el otro sentido, en esta necesidad de, digamos, de trascender, de ir, digamos, en un sentido metafórico hacia arriba, con un sentido creativo, imaginativo en la existencia. Entonces, por ello la representación del árbol con la raíz y con la fronda. La literatura finca un vínculo directo con la existencia humana y hace visibles todas las fuerzas o agentes a los que se enfrenta el ser humano. Anderson Imbert, un investigador, escritor, señala que estas fuerzas a las que se revelan, digamos, los personajes en las historias, pues tienen una correlación directa con las fuerzas a las que nos enfrentamos los seres humanos en la vida diaria. Por una parte, pueden ser las fuerzas de los contextos externos, o sea, el ambiente, en algún caso quizás la naturaleza, pero en otro caso pueden ser los problemas de tipo social que debe enfrentar el personaje, o en otro caso el sujeto, digamos, de carne y hueso, pero también están las dificultades que hay entre los personajes o entre los seres humanos, ahora sí que en la vida real, y están las fuerzas internas que son las debilidades, los temores, las angustias que de forma interna manifiestan los personajes o en su caso también los seres humanos. Entonces, esa representación de todas esas fuerzas en las que nos vemos o con las que interactuamos o a las que nos vemos expuestos, nos está permitiendo la literatura. En una novela o en un cuento, por ejemplo, los personajes se topan con dilemas éticos cuya resolución o asunción tiene consecuencias y también tiene un desenlace. Si me permiten, voy a dar lectura a la primera página, al inicio de una novela muy recomendable que es Seda de Alessandro Barico, solo para ilustrar muy rápidamente este sentido de apertura de los textos a muy diversos elementos que nosotros podemos retomar en nuestras clases. Dice el inicio de esta novela de Alessandro Barico. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô, la luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años, compraba y vendía gusanos de seda. Bueno, como ven, en esta novela corta que a lo mejor puede ser útil en una clase, no sé, de relaciones
internacionales, en una clase de historia, en cualquier clase van a ver ustedes que es posible recuperar para tomar elementos temáticos de discusión. La novela plantea cómo desde Francia hay un personaje que aquí se menciona, Hervé, que compra y vende gusanos de seda y entonces hace unas travesías larguísimas de 4 meses hacia el oriente para hacerse de esta posibilidad de la seda, de los gusanos de seda, y entonces llevarlos y regresarlos hasta Francia. Entonces, ¿qué sucede en ese transitar? ¿Cómo logra un extranjero en tiempos en que el Japón estaba todavía muy cerrado a la recepción de extranjeros, cuando evitaba cualquier contacto con el exterior? ¿Cómo logra este personaje? ¿Cómo se encuentra con una mujer misteriosa en el Oriente y tiene que dividir, digamos, su corazón y sus decisiones con respecto a su esposa, que está en Francia, y esa otra mujer que ve solamente una vez al año y que además no habla su idioma, pero hay un lenguaje, digamos, de las miradas y de los gestos que le parece a él que dice algo más que lo que pueda pensarse? Entonces, bueno, es una historia que además se presenta como un reto estilístico para el autor, porque la escribe con un lenguaje, con un estilo que pretende tener la suavidad de la propia seda. Entonces, bueno, ahí está un pretexto literario, quizás para en algún momento de vacaciones, pero también como oportunidad para que en algún espacio, dependiendo a veces también de los temas y las disciplinas en que nos movamos, podamos recuperar el texto. Atravesamos tiempos de crisis, de cambio, de incertidumbres, y es precisamente en esas encrucijadas cuando necesitamos volver la mirada a los libros, a los renglones del pasado. Nada de lo que ocurre lo vivimos por primera vez, nos dice Irene Vallejo. Ella misma tiene, por cierto, un libro que le recomiendo mucho, que se llama El futuro recordado. Son una serie, una antología de artículos periodísticos que ella ha escrito recuperando temas de la actualidad y correlacionándolos con temas que se tratan en libros de tiempo atrás y a veces de muchos siglos atrás. Entonces, lo que ella prueba es que a lo largo del tiempo nosotros tenemos problemáticas humanas prácticamente idénticas, y que de eso ya escribían los egipcios y que mucho después escribieron otras culturas, y que si lo buscamos en la Edad Media lo vamos a reconocer, y 2 siglos después también, y en nuestro presente también. Es decir, va del presente hacia el pasado, mostrándonos, definiéndonos, citándonos algunos pasajes de libros que ilustran cómo estamos conectados en una especie, como si se tratase de un collar de perlas unidos por un hilo que tiene que ver con lo humano, con lo universal. Y es justamente de lo que en muchos de los casos habla la literatura. Y cuando nos acercamos a este tipo de textos, pues tenemos esa posibilidad también de experimentarlo, de revelarlo. Es decir, estamos unidos hacia una tradición, a un pasado, a quienes nos anteceden, pero también estamos abonando en un camino, en las vías hacia el encuentro con los del futuro. Y bien, ahora sí estamos llegando a las conclusiones con el ánimo de tener un espacio para la interacción, las preguntas eventuales que pudiera haber. En estas conclusiones creo que es importante promover en el estudiantado la identificación de metas individuales y colectivas, recuperar el espacio del aula, diría yo, el aula física, presencial, o el aula virtual, o el espacio de diálogo donde nosotros
lo estemos promoviendo como un espacio de descubrimiento entre eso que es, digamos, personal en cada estudiante, pero al mismo tiempo en el reconocimiento de que forma parte de una intención formativa, institucional, social más amplia. Alentar en este sentido la revelación de un proyecto de vida ético, orientado a la resolución de problemas, al aporte personal, a una transformación. Aprovechar, creo que es importante este valor polivalente de los textos literarios y de la lectura en general, por supuesto, dentro de cualquier clase y disciplina. Y algo que pudiera parecer accesorio, pero que me parece que es fundamental en estos tiempos doblemente complejos, que es transmitir esperanza en las y los estudiantes, el deseo de sumarse al cambio, de rebelarse y rebelarse en el sentido positivo del término y bajo esta concepción que hablábamos de descubrimiento, pero también de insumisión frente a los estereotipos, la discriminación, todos estos elementos que se revierten siempre contra los seres humanos. Por mi parte sería todo y bueno, pues estoy a su disposición para el diálogo, que es quizás la parte más interesante que pueda haber en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ada Aurora. Vamos a revisar un poquito esta parte del chat sobre los comentarios de esta interesante conferencia. Se está, bueno, felicitándola, ¿no? Muchas felicidades por tan excelente conferencia. Menciona el profesor Jesús Verduzco, que también es importante, pues, dotar de las competencias blandas también, y aparte de todo lo que ha estado recomendando. Por aquí también se menciona que es una manera muy importante de la enseñanza y la interacción con los estudiantes para promover valores y ética profesional. Por aquí el doctor Juan Carlos Mesa menciona que, bueno, que muchas gracias por las excelentes aportaciones y sugerentes reflexiones, y pregunta: ¿considera que leer junto con el alumnado durante clases sea una técnica apropiada para poder hacer estas actividades, o que fuera más bien de manera independiente? Y entre las preguntas también, que hay como un consenso ahí, es qué estrategias, por ahí también pregunta, por ejemplo, la doctora Reina Valladares, dice que pues también es una excelente conferencia, y ¿qué recomienda, doctora, hacer respecto a más atractiva la lectura en los estudiantes? Porque, bueno, es la idea, ¿no?, de acercar a la lectura a los grupos y al alumnado. Y también por aquí la maestra Marta Chávez recomienda el libro que también dice El infinito en Junco, de Irene Vallejo, que dice que es muy buen trabajo también. Y nuevamente el profesor Eduardo Molina menciona cuáles son las estrategias, otra vez las estrategias que se pueden utilizar para cautivar en la lectura a los estudiantes y relacionarlo con lo que viven, con lo que sienten, con el futuro, con su presente, con las múltiples bondades y lo que se expresa, ¿no?, en esta conferencia. Y también otra de las preguntas, aparte de que reconocen lo interesante del trabajo, es retomar pues la lectura, la literatura en la enseñanza, en las distintas disciplinas. Por aquí lo menciona también la profesora María Cecilia Ceballos. Y bueno, en realidad también, sobre todo, va a la línea de esta necesidad, ¿no? Estas estrategias que se recomienda, cómo hacer estas pláticas, este interés por la lectura en los estudiantes, y de qué maneras y qué estrategias se pueden mencionar. Son como a grandes rasgos las preguntas que se han estado haciendo. Y por aquí hay otra también, me parece muy, muy interesante, que Arely menciona: muy buena conferencia, muchas gracias, motiva a acercar a los estudiantes a la lectura. ¿Cuál sería su opinión, doctora, en el uso de las herramientas de escritura con asistencia en inteligencia artificial? Actual chat
GPT-3, ¿no? Que es para la elaboración de ensayos, resúmenes, ¿no? Que también tiene esa parte de muy vigente, ¿no? Entonces son como las preguntas que se están haciendo el profesorado. Y por aquí también Janet Sara Figueroa dice que quizás el inicio es propiciar que el estudiantado descubra qué es lo que le place leer. Y bueno, le dejo la voz, doctora Ada, y si surge alguna otra preguntita y tiene tiempo usted, pues adelante. Gracias. Muy bien, doctora Mauri, muchas gracias. Voy a ir respondiendo las preguntas, espero que no me falte ninguna. De ser así, por favor, me lo comentan. Si se recomienda o no la lectura en el aula, yo creo que sí, solo que tendríamos que pensarlo en una estrategia que responda a un plan concreto y a promoción de diferentes tipos de lecturas, no solamente de diferentes tipos de textos en el aula. Esto es, no vamos a emplear todas las clases para leer en voz alta los textos, sino que también, desde luego, es importante que realicen una lectura en casa, pero excluir la posibilidad de leer en el aula, de interactuar, incluso de leer en voz alta un texto y a partir de allí conocer las distintas opiniones sobre textos que incluso nos están motivando o provocando con relación a preguntas, creo que es muy importante saber escucharnos. En el aula no solo promovemos que puedan leer y escribir nuestros estudiantes de acuerdo y conforme al nivel educativo en el que se encuentran, sino que me parece que también es muy importante saber escuchar y atender y responder con relación a lo que los otros están planteando. Esto permitiría una lectura en el aula y el poder compartir diferentes puntos de vista. No necesariamente los puntos de vista diferentes son en todo sentido de la palabra contrarios o antagónicos, mejor dicho, sino que eventualmente pueden ser complementarios para la comprensión de un hecho, de algo que se está comentando o se está discutiendo en el aula. Entonces, en suma, sí creo que es un recurso válido llevar a cabo la lectura en el aula siempre y cuando hay un propósito y una guía y una resolución. Destinar todo el tiempo solo a leer, que los chicos están siendo revisados, que están leyendo y no hay una actividad que deriva de ello, creo que ahí sí no tiene sentido, sino que es leer para y con un objetivo específico en el marco del tiempo del aula y también en el marco de una planeación y una serie, digamos, diversa de acciones y manejos con la lectura. Ahora, ¿qué hacer para volver más atractiva la lectura o cómo fomentar el interés de los estudiantes? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, saber sus gustos, saber sus ideales, saber incluso cómo se perciben a sí mismos. Yo les platico un poquito ¿Qué hago en una primera dinámica con estudiantes que no conozco y que por primera vez estoy interactuando? A mí me parece fundamental conocerles en sus ideales, en por qué escogieron la carrera que están estudiando, pero también en esos pequeños detalles, si a alguien le gustan los deportes en particular, cuáles le gustan, qué hobbies tiene, etcétera. En este sentido, yo hago un ejercicio que es el siguiente. Yo les pido que imaginen que dentro de 5 años, a veces estoy hablando con estudiantes de primer ingreso o a lo mejor de semestres intermedios, pero que en un determinado número de años que yo les doy, están siendo partícipes de un evento donde les van a presentar a ellos con su nota curricular. Entonces quiero que me redacten la nota curricular que esperan que alguien lea dentro de 5 años con respecto a ellos mismos. Y les pido también que en otro sentido me redacten esas notitas biográficas que podríamos decir que son más sencillas, algunos le llaman de color,
cuando presentan a los autores no con sus méritos académicos, sino con su condición, digamos, más común con respecto a sus hobbies, sus intereses. Y entonces suele decir, ¿no? Se define como una persona alegre, que todas las mañanas riega sus plantitas y saluda a su mascota Coco, por ejemplo, ¿no? Le gusta leer esto y aquello y ver series de televisión como tales y tales. Entonces son dos tipos de presentación. En la primera, que hablábamos que es como esa breve reseña curricular, hay quien me pone, ¿no? No sé, supongamos que fuese el caso, ¿no? Edith Pérez, licenciada en Letras Hispanoamericanas, estudia la maestría de Letras Hispánicas en el Colegio de México, ha publicado 2 novelas, tal y tal, incluso me pone los títulos de las novelas. Está imaginando un futuro, está imaginando a dónde quiere ir. Entonces yo como profesora creo que debo comprometerme con la posibilidad de que lo poquito o lo mucho que pueda hacer en mi clase, en esas horas que tengo destinadas, contribuyan de algún modo a tender puentes hacia hacia ese futuro al que aspira el estudiante, ¿sí? Y por otro lado, me dio una reseña que me habla de su perfil más íntimo, más personal. Por tanto, si vamos a leer algo o va a escribir un ensayo y hay oportunidad de que lea a un escritor mexicano, le voy a recomendar, si me dijo que le gusta mucho el fútbol, por ejemplo, la chica o el chico, pues a lo mejor le pongo a leer a Juan Villoro, que es escritor mexicano, que además de ser magnífico escritor, es un gran conocedor de fútbol. Y entonces este chico se aproxima a la lectura conociendo además o entrando en contacto con esa área de interés más especial que le significa a él, que es el tema del deporte. Entonces tengo que buscar que los intereses de clase se cruzan con los intereses de los estudiantes. Y creo que así ganamos todos. Entonces es una manera. Por cierto, para la doctora Reina Valladares, que también preguntaba en este sentido, seguramente debe conocer a Alejo Carpentier, que es un gran escritor cubano, que además era arquitecto y además musicólogo. Entonces sus novelas, muchas de ellas, tienen enormes referencias descriptivas sobre la arquitectura en Cuba, que además es maravillosa con este sentido de lo barroco, ¿no? En Cuba. Y aparte con la música, así que para la maestra Mayra también y para sus estudiantes seguramente podría resultarles de sumo interés Alejo Carpentier desde esa perspectiva. Yo creo que los profesores, si nosotros, por ejemplo, nos suscribimos a grupos literarios de Facebook donde se recomiendan libros, podemos ver ahí las pequeñitas reseñas que otros hacen y reconocer las temáticas, los estilos que tratan algunos libros y saber que pueden ser oportunidades para nosotros, pero también para los estudiantes. Una novela, no sé, pienso por ejemplo en Tiempo de Vida, que es de Marcos Giral Torrente, un escritor español, que nos acerca a las relaciones interpersonales complejas que tuvo con su padre y cómo lo asiste en los últimos años a morir y cómo fue dándose la gestación de esta relación difícil desde la infancia, la adolescencia, pero luego como hubo un proceso de deconstrucción, de aclaración de esos malos entendidos hasta que, digamos, llegan a un punto de comprensión, quizás un poco tardío hasta el final de la vida, pero al menos se resuelve. Son novelas que a veces en un momento específico de la vida de los estudiantes, donde tienen conflictos familiares especiales, donde es esa quizás la tónica, lo que está limitando su desempeño en la escuela, puede significar de manera, digamos, alterna, correlacional, una forma de que a través de los personajes de esta novela, que por cierto tiene un fundamento autobiográfico en este caso,
pueda ubicar una realidad que quizás pueda transformarla él a su modo y en sus circunstancias y en un tiempo específico, y que de forma paralela puede también estar implicando mejorar su condición en el aula. Entonces, bueno, por ahí algunas observaciones. Y en el otro sentido, cuando me preguntan que cómo veo estos recursos de inteligencia artificial o creo entender de cuestiones de tecnología con escritura y demás, yo creo que el problema no son estos, digamos, estos recursos de asistencia, sino el uso que suele a veces dársele. Entonces, en ese sentido, me parece que sí hay que recuperar la parte positiva, pero también hay que ir buscando en esa diversidad de actividades y de relación con los procesos de lectura y de escritura, el hecho de que sí tengamos oportunidad de ir revisando momentos, fases de un proceso de creación. Es decir, por ejemplo, en el caso de un ensayo, creo que no solo es recomendable que te da el producto final, sino que veas el proceso, cómo fue haciéndolo, en qué momento identificó y cómo identificó la tesis o proposición principal del texto a redactar, cómo llega allí, cómo recupera la información y luego cómo la va escribiendo. Entonces puede ser parte de la calificación identificar momentos de escritura, pero luego también el producto. Quizás en un parcial se ven unos elementos y en el otro, pues justamente el producto final. Bien, no sé si haya otra pregunta o si quedó algo pendiente, doctora Mauri, usted me dice. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues excelente conferencia, menciona aquí Leti Aldrete, y bueno, felicitaciones por la interesante conferencia, lo que están externando aquí el profesorado universitario. Entonces, pues pasaríamos a lo que, pues agradecerles, son las preguntas, grosso modo, lo que se sintetiza de las inquietudes y preguntas sobre la conferencia, y pasaríamos a lo que sería su constancia, doctora Ada. Agradecerle mucho esta participación. Y bueno, pues por aquí se menciona en el chat también que registren su asistencia, quien tenga que registrarla. Hay un formato de llenado y presentamos entonces la constancia. Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo de Personal Académico, otorga la presente constancia a la doctora Aurora Sánchez Peña por su participación con la conferencia magistral Literatura, Ética y Transformación Social, como parte de las jornadas académicas que se han programado, denominadas perspectivas multidisciplinares para la integridad académica, y que se han desarrollado desde el 9 hasta el 18 de enero de 2023. Prácticas docentes con integridad académica, y bueno, firma la doctora Marta Chávez, directora de Niger. Muchísimas gracias, doctora Ada. Muchas gracias a quienes han estado aquí asistiendo, presentes en estas conferencias tan útiles y necesarias para la docencia, para la práctica docente. Y bueno, si hay algo más que se quiera comentar, doctora Marta, doctora maestra Edith, adelante. No, gracias por su participación, gracias a todos, muy buen día a todos y a todas. Y sobre todo, pues los seguimos invitando a participar en las diversas actividades que organiza la Dirección General de Desarrollo Personal Académico, con la finalidad de que mejoremos nuestras herramientas intelectuales, emocionales, tecnológicas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Recuerden que tenemos ahorita a las 10 de la mañana el foro de prácticas docentes con perspectiva de género. Les esperamos ahí de 10 a 11:30. Muchas gracias.